Planteo mi visión sobre el tema que ocupa este pasquino porque me la han pedido. De otra manera yo no hubiera dedicado un minuto a esta cuestión. No porque no me parezca interesante, que lo es, sino porque creo que es extraordinariamente minoritaria. Y a mi juicio hay cuestiones más generales que nos afectan de una forma mucho más directa a autores, traductores y escritores. Pero estamos embarcados, vamos allá. Comenzaré diciendo que me ha sorprendido el grado de desconocimiento que existe entre las relaciones o sobre las relaciones entre el escritor y el traductor. Es muy posible que se encuentren idealizadas, como casi todo lo literario, por las experiencias de décadas pasadas y también por los testimonios de algunos autores muy destacados. Acude a mi mente, por ejemplo, el caso de José Robles, que fue el traductor al español, era un profesor muy prestigioso, el traductor de Ernest Hemingway y de Jean Dos Passos. Fue asesinado durante la Guerra Civil y precisamente la diferencia de opiniones y la búsqueda desesperada de Jean Dos Passos frente a la relativa indiferencia de Hemingway pudo ser uno de los motivos del distanciamiento entre los autores norteamericanos. Y seguro que acuden también a vuestra cabeza el caso de autores que en un momento determinado han tenido una relación estrecha, incluso han dedicado obras o poemas a los traductores que les dieron a conocer en otras lenguas y les permitieron, por lo tanto, obtener en muchas ocasiones premios que de otra manera nunca les hubieran llegado. Lo cierto es que en el momento contemporáneo no es habitual que a un autor lo traduzcan. No tenemos esa impresión porque los que vemos, los que leemos generalmente que han escrito en una lengua diferente a la nuestra, los encontramos traducidos. Para un autor, por ejemplo, español, el hecho de conseguir una traducción es un enorme mérito. Es decir, vamos a partir con que no resulta habitual el que las obras en cualquier idioma se traduzcan a otras, ¿de acuerdo? Cuando eso se produce, se realiza o se lleva a cabo porque han coincidido determinadas circunstancias. Una de ellas es el interés particular de un traductor por esa obra o por ese autor en concreto, bien porque haya sido el motivo de su tesis, bien porque lo haya descubierto de una forma azarosa o bien porque se encuentra dentro del propio recorrido vital del traductor. Ahí muchas veces es el traductor el que convence o el que asesora a la editorial para que contrate los derechos de la obra en cuestión del autor. Por lo tanto, en muchas ocasiones se produce un contacto directo, incluso una amistad que puede ser duradera en el tiempo, entre el traductor y entre el autor. Obviamente el traductor habla, y muchas veces habla muy bien, incluso mejor que el autor, el idioma común, por lo tanto no hay un problema precisamente de comprensión entre ellos. Sin embargo, en otras ocasiones eso no se produce de una forma tan directa, sino que hay algún interés, por ejemplo, institucional o de tipo político o de cualquier otro origen, porque las obras de determinados autores o en determinada lengua sean vertidas, volcadas a otra. Puede haber mil razones, un convenio comercial, un convenio cultural, un interés particular, repito, de un magnate editorial que haya decidido homenajear sus orígenes. En esos casos, muchas veces, no se produce un contacto tan directo porque el autor es escogido, por supuesto por su mérito, pero por su pertenencia a una lengua, un país o un estrato determinado. Lo más frecuente suele ser una cesión de derechos, una compra de derechos de editoriales a editoriales, tanto en las ferias del libro como a través de pactos particulares, en ocasiones convenios o contratos particulares. Una editorial muestra el catálogo de autores a otra extranjera y decide, la editorial segunda, la extranjera, decide que le interesa cuarto y mitad de esta novela, cuarto y medio de este otro autor y renovar, por ejemplo, los derechos de un autor ya conocido. En este tercer caso, que es muy habitual, de hecho generalmente suele ser el medio mayoritario por el que se contratan los derechos extranjeros a autores, pueden darse muchos intermediarios entre el autor y el traductor. Por ejemplo, los editores tanto del original del autor como del
destino del traductor. Puede haber, en caso de que sea un autor prestigioso, famoso o con una obra larga o relevante, puede que tenga un agente editorial propio, eso es más habitual, y un agente editorial para derechos extranjeros, para derechos internacionales. Y puede en medio complicarse o producirse todas las circunstancias que os dé la gana. Es decir, que cuando estamos indicando que hay un autor que tiene una serie de exigencias o que ha tenido una serie de desencuentros con el traductor, hay muchos intermediarios en medio que han podido bien dificultar esa comunicación o bien interponerse. Por ejemplo, puede haber sido el agente del autor el que haya decidido según qué tipo de condiciones, protegiendo o creyendo proteger los derechos de autor o los derechos de imagen de su protégé, es decir, de su autor. Puede haber sido el que gestiona los derechos internacionales. Puede haber sido el editor original o puede haber sido el editor de destino. Puede haberse debido a multiplicidad de causas, ¿no? Y dentro de esas causas es interesante, sobre todo cuando todo va bien, que suele ser la mayoría de los casos. Yo tengo el privilegio de haber sido traducida a más de 20 idiomas. Y digo yo, porque no todas mis obras han sido traducidas a todos esos idiomas, algo que a veces también se nos olvida. En muchas ocasiones hay una obra en particular que interesa a las editoriales, al editor o al traductor y no el resto. O en ocasiones incluso puede que se produzca durante el periodo de tiempo entre la contratación de derechos y la traducción y la publicación en otro idioma determinadas circunstancias. Por ejemplo, la muerte del autor o de la autora. Es una desgracia, pero la gente se muere. Por ejemplo, la concesión de un premio importante, como podría ser el Nobel, o como podría ser el Pulitzer, o como podría ser el que más rabia os dé. Eso podría hacer que se renovaran o que se volvieran a renegociar esos derechos. O, por ejemplo, una visibilidad extraordinaria de ese autor por la razón que sea. A veces es esa visibilidad la que ha hecho que se contraten, pero otras veces se produce en medio de todo el proceso. Bueno, en mi caso, por ejemplo, he tenido una relación estrecha con mi traductora de turco, Zeynep, y de italiano, de parte de la obra al italiano, Alessandro. Una relación más o menos cercana y muy cordial con el traductor al inglés y también con las dos traductoras al portugués. Sin embargo, con los traductores que llevaron a cabo el volcado de la obra al francés o al alemán, por supuesto ya otros idiomas como el polaco o el danés, no he tenido ningún tipo de contacto más allá de la comunicación formal de que se llevaba a cabo ese contrato, revisar cuáles eran las normas del contrato y en algún momento, si no recuerdo mal, sobre todo las de portugués, revisaron con mucha minuciosidad algunos de los términos que en melocotones helados, en Irlanda les chocaban y en otros casos he tenido consultas puntuales. En uno de los casos se me preguntó si tenía alguna preferencia o algún conocimiento por algún traductor en particular. Yo no lo tenía, nunca lo he condicionado en ese sentido, ni tampoco nunca se me ha ocurrido el indicar una preferencia por edad, por género o por cualquier otras circunstancias, ¿no? Pero es un derecho que tengo. ¿De acuerdo? Si no lo he ejercido, ha sido porque ni mis obras, ni mi obra en general, ni tampoco las peculiaridades que me rodean a mí como autora, me han hecho pedirlo o considerar que era necesario. Exactamente igual que también hay una prerrogativa por parte del autor para condicionar o para pedir que su obra como tal aparezca configurada de una manera y no de otra. La más habitual suele ser la cubierta del libro. Estoy acordándome de Arundhati Roy, si recordáis, hace unos años tuvo un enorme éxito con el bestseller El Dios de las pequeñas cosas, y esta autora estaba horrorizada con la idea de que, ya que era hindú, y además su historia hablaba precisamente de un tema profundamente hindú, toda una serie de cubiertas kitsch fueran asociadas a su nombre y a su obra. Y por lo tanto, indicó por contrato que la cubierta de todas sus traducciones a los distintos idiomas y distintas versiones serían variaciones del mismo cuadro. Quizás lo tengáis en mente, era un estanque con una serie de nenúfares. ¿Se respetó? Bueno, hay un contrato para eso.
Lo interesante, además de los contratos que se realizan para el volcado, para la traducción o para la adaptación de obras, es que, sobre todo en los últimos 7 años, son cada vez más minuciosos. Y lo son porque, si bien antes lo importante era el original y la transmisión del original, la difusión del original en su lengua, cada vez estamos comprobando cuáles son las posibilidades de adaptar el texto original a variables que todavía ni siquiera hemos contemplado, y muchos de los contratos de las editoriales son muy leoninos en ese terreno. Se reservan los derechos para todo el universo en todos los formatos, cosa que los autores muchas veces pelean, y sus agentes, con uñas y dientes, porque gran parte de los beneficios de tu obra pueden provenir precisamente de adaptaciones. Pensad en audio, pensad en vídeo, pensad en merchandising, pensad en videojuegos, pensad en lo que os dé la gana. En novela, por ejemplo, la mayor parte de las veces estamos hablando de adaptaciones a otro formato. Sin embargo, en poesía, la proliferación en los últimos años de frases o de versos en formatos diferentes, y aquí estoy hablando no ya de un formato físico, o sea, no de un formato narrativo, sino de un formato físico, tazas, camisetas, bolsas de tela, lo que más rabia os dé, se está convirtiendo en una fuente de ingresos para los diseñadores y para los autores, no despreciable en ningún caso. Y de hecho, gran parte de los museos y de las casas museo de autores y no de autores están precisamente plagadas de adaptaciones o de reproducciones en otro tipo de elemento que no sea el papel, pero también en papel, agendas, postales, etcétera, de la propia obra. ¿Esto tiene algo que ver con la literatura? No, pero tiene que ver con los derechos de autor, y tiene que ver, por lo tanto, con cuál es el deseo que tenga cada uno de los autores en controlar cómo va a ser tratada su obra o la intención de su obra. Bien, sírvanos esto como una introducción muy superficial al tema de la traducción y de la relación con los traductores, ¿no? Por ejemplo, hay también casos de una elección directa o del deseo manifiesto de un autor porque el traductor inicial continúe siéndolo durante más obras. Estoy pensando, por ejemplo, en George R. Martin y su relación con Cristina Macía, magnífica persona y excelente traductora, ¿no? Que se ha convertido en algo más, incluso que su traductor se ha convertido en su guía en España, y también en la mediadora para que podamos haber disfrutado de este autor en el Festival Celsius, por ejemplo. Estoy pensando también en qué es lo que ocurre cuando un traductor no entrega una obra satisfactoria. Generalmente, cuando hay un volcado de un idioma mayoritario a otro idioma más o menos mayoritario, como puede ser el caso del inglés al español, no suele haber demasiado problema. Sobran los buenos traductores en esas lenguas. Hay un problema mayor cuando son minoritarios. Estoy acordándome del caso de Sophie Oksanen, por ejemplo, que ni la autora ni, por supuesto, la editorial quedó satisfecha con una primera versión, y al final acabaron modificando y retrasando el lanzamiento, creo que fue, de su novela Las vacas de Stalin en español, porque bueno, pues no les había gustado lo que les habían entregado. Ocurre constantemente, incluso con lenguas mayoritarias. En un momento determinado el editor no queda contento con el trabajo y por lo tanto busca otro o busca reconducir qué es lo que ha ocurrido. En el caso concreto de la joven poeta que nos ocupa, parece que se había dado un caso que muchas veces ocurre, que era que la formulación y el inicio del trabajo se había llevado a cabo antes del remate de todas las cláusulas del contrato, o se habían añadido unas cláusulas posteriores al contrato, dentro de las cuales estaban unas preferencias muy determinadas de la autora. Para cuando esas preferencias, sea por la razón que sea, llegan a algunos de los traductores, se ha puesto en marcha ya un trabajo oportunamente iniciado para aprovechar un tirón o una ventaja determinada también. Es decir, aquí nadie es tonto. El traductor al español es un traductor muy conocido, muy prestigioso, y del que no tengo la menor sospecha para pensar que estaría haciendo una buena labor. Desde luego ha debido saberle a cuerno quemado el que hayan decidido prescindir de sus servicios o de su labor, que es minuciosa y es complicada por unas razones subjetivas de la autora, pero son los derechos de elección que tiene la autora en particular. Y por otro lado, la reacción de hablar de que la nueva Inquisición estaba en activo, estaba persiguiéndolo,
quizás sea un pelín sobreactuada, ¿no? Quizás sea exagerar un poco. Esa misma sensación de onda expansiva he tenido en todo lo que ha seguido a este tema. La traductora, por cierto, que se acabará haciendo cargo a lo que parece de la traducción definitiva, también es excelente y merece todo mi respeto. De hecho, además es profesora en el máster que dirijo, de manera que no puedo tener mayor confianza en ella. ¿Qué nos ocurre entonces con este tema? Hay dos cuestiones muy determinadas, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con que la mayor parte de nosotros no estamos acostumbrados a lidiar con exigencias de los escritores que no sean banales. Es decir, en el momento en el que comenzamos a tratar temas importantes y esos temas importantes se convierten en exigencias de actores, directores o escritores, hay algo que se pone en marcha. De pronto hay que tomarse en serio ese escritor y hay tres temas esenciales ahora mismo que están además muy entrelazados con la teoría crítica de la raza, por ejemplo, que se abordan en este caso en concreto. El género, la raza y la idea de dominación. Y con la exigencia de que la traductora de Amanda sea precisamente una mujer, y una mujer si puede ser joven y si puede ser además racializada y si además puede estar concienciada mejor, de pronto se dinamita la idea de que el talento debe estar por encima de todo, asociando además la idea muchas veces errónea de que el talento tiene que estar en manos o en cabezas de los de siempre. Como he dicho antes, la mayor parte de los idiomas mayoritarios, inglés, español, alemán, francés, etc., no van a encontrar ningún problema a la hora de seleccionar traductores y no tengo ninguna duda de que tanto un traductor como otro va a realizar un trabajo excepcional. No me da la impresión de que los traductores varones blancos de mediana edad se encuentren terriblemente amenazados por perder su trabajo. No me da esa impresión, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son los porcentajes de traductores asociados o traductores colegiados que encontramos en España, que son aproximadamente 2/3 de mujeres frente a 1/3 de varones, y su relación con los premios nacionales de traducción de los últimos años, que curiosamente son exactamente al contrario, 2/3 de varones frente a 1/3 de mujeres. Tampoco me da la impresión de que estemos hablando de pronto un aluvión de exigencias arbitrarias por parte de autores que vayan a dejarnos a traductores. Yo también soy traductora, aunque de una manera muy puntual, sin ningún tipo de trabajo. De hecho, me viene a la mente un caso concreto. Rupi Kaur, una de las autoras, de las poetas más conocidas y con mayor éxito comercial de los últimos tiempos, es traducida en España por Elvira Sastre, una autora, poeta, joven también, de un enorme éxito y de una enorme relevancia en España en los últimos tiempos, y en esa correlación, que parecía relativamente lógica, Rupi es de origen hindú y Elvira no. No ha habido ningún tipo de problema, es decir, hay incluso una especie de lógica. Tampoco parece que haya un clamor popular por y retrógrado acerca de que ni las mujeres, ni las personas racializadas, ni las minorías puedan acceder a un trabajo determinado, ¿no? De hecho, tenemos en general el consenso de que cuanto más repartido esté el trabajo y cuantas más posibilidades tengamos de ver el mundo a través de colores, razas, religiones, mejor nos irá. Pero no siempre. Y hay unos límites muy concretos en los que nos sentimos afectados. Brucknerianamente afectados, diría yo. Es decir, seguimos teniendo muy presente esa idea victimista de que todo aquello que toca lo que consideramos inamovible nos está amenazando de una manera irrevocable. Bueno, vamos a intentar no ceder tanto a la tentación de la inocencia. Es muy posible que si volvemos a revisar las teorías que en los últimos años han estado llegando de Estados Unidos, estoy pensando yo que sé, desde Crenshaw hasta, he mencionado ya Bruckner, ¿no? Que en este caso no es americano, sino francés, es muy posible que no nos coja de sorpresa el hecho de que se esté intentando que el discurso y la lengua incorpore otro tipo de realidades e incluso cuestione las relaciones de poder.
Es también muy posible que consideremos que en España en particular este tema no nos afecta. Y es cierto, la sensibilidad con la que se puede enfrentar la autora a unas exigencias determinadas de raza y de compromiso social son totalmente distintas y son percibidas de una manera totalmente diferente en Estados Unidos. Y no olvidemos que su público mayoritario se encuentra en Estados Unidos. Por lo tanto, nuevamente estamos, creo yo, teniendo la piel particularmente sensible con un tema que no debería ir más allá, que no es ni la primera ni la última vez que permite a un autor escoger determinadas cuestiones y que más allá de que nos pueda parecer mejor o peor, y vuelvo a reiterar mi absoluta lástima por el trabajo que han pedido a unos traductores que lleven a cabo, ¿no? Y su decepción, pero más allá de unos casos particulares, ¿dónde está exactamente el problema? En que el autor quiera tener un mayor control de la difusión de su obra y de quién la difunde, en mandar un mensaje, desde luego político y desde luego también con una intención muy definida en una dirección o en otra, en que eso pueda abrir el camino a otras, no parece que sea lo más probable, nuevamente. He comenzado esta intervención, este pasquino, diciendo que yo no le hubiera dedicado demasiado tiempo. Y creo que entendéis ahora por qué. En el fondo de lo que estamos hablando es de cuestiones que nos amenazan, pero que son, en la mayor parte de los casos, invisibles y que tienen mucho más que ver con el estatus que con alusiones o defensas de una calidad literaria o de un trabajo llevado a cabo al margen del género, al margen de la raza. Si alguien es capaz de contar una buena historia, si alguien es capaz de componer un buen poema, hemos decidido socialmente que se le entregan una serie de facultades, para bien y para mal. Y en estos momentos estamos afrontando nuestro choque o nuestra dificultad para asumir que hay determinadas imposiciones de los autores que no acaban de encajar en nuestro mundo políticamente correcto. ¿O es el suyo el políticamente correcto? ¿Volvemos otra vez a ser víctimas porque estamos compitiendo en quién sufre más? Ya lo he dicho, creo que hay cuestiones muchísimo más importantes en estos momentos.